¿Cuál es una crítica que puede realizarse a la teoría de Ricardo? Bueno, básicamente que no puede asumirse que el trabajo sea el único factor productivo que se necesita para la producción. Es por eso que la teoría ricardiana quedó en gran medida olvidada por los principales autores de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta que Haberler reinterpretó esa teoría en términos más modernos, que es en términos de costo de oportunidad. Esta reinterpretación no asume que el trabajo sea el único factor de producción y utiliza el concepto de frontera de posibilidades de producción, o FPP. ¿Qué es esto? Son las combinaciones de dos bienes que un país puede producir si utiliza todos los factores productivos disponibles y la mejor tecnología. En la versión inicial, la versión más cercana a la de Ricardo, podemos asumir una frontera de posibilidades de producción con costos constantes, es decir, una línea recta. ¿Cómo interpretamos esta curva? Que si en este país que solo puede producir trigo y autos, el total de los trabajadores se dedica a la producción de trigo, pueden producir 60 toneladas de trigo y 0 de autos si se utiliza la mejor tecnología disponible y todos los factores productivos. A su vez, esta economía puede elegir producir autos, liberando recursos de la producción de trigo, y es por eso que la producción de autos tiene un costo de oportunidad en términos del trigo que se deja de producir. Es decir, no vamos a estar hablando de costos monetarios, sino de costos de oportunidad en términos de lo que dejamos de producir del otro bien. Esta curva, como ven, tiene costos constantes, es decir, que si queremos producir un auto más, si queremos pasar de producir 0 autos a un auto, tenemos que dejar de producir cierta cantidad de trigo. Y esa cantidad de trigo que dejamos de producir va a ser la misma si queremos pasar de producir un auto a 2 autos. Si ustedes grafican esta curva en una hoja cuadriculada, lo que van a observar es que para aumentar en una unidad la producción de autos, siempre tengo que dejar de producir o resignar la misma producción de trigo. En este caso, van a ver que por un aumento de un cuadradito en la producción de autos, siempre dejo de producir medio cuadradito en la producción de trigo. Y esto es así para toda la curva. ¿Por qué pasa esto? Porque una curva de estas características asume que los factores productivos son homogéneos y son sustitutos perfectos entre sí. Si hablamos, por ejemplo, de trabajadores, pensamos que los trabajadores son igualmente productivos, igualmente eficientes para la producción de trigo que para la producción de autos, de manera que cuando pasamos personas y otros recursos que están trabajando en la producción de trigo a la producción de autos, siempre perdemos la misma cantidad de trigo para producir un auto adicional. En términos matemáticos, es el costo de oportunidad del bien que estamos midiendo en el eje de abscisas, es decir, los autos, es igual a la pendiente de esta recta. Como la pendiente de una recta es siempre la misma y el costo de oportunidad es la pendiente de esta recta, en términos matemáticos podemos decir que esta FPP tiene costos constantes o tiene la misma pendiente en todos sus puntos. La pendiente de la FPP se llama tasa marginal de transformación y, como dijimos, se puede calcular de diversas maneras. En términos matemáticos, sería en cuánto aumenta la cantidad que estamos midiendo en el eje Y o de ordenadas cuando aumentamos la cantidad que estamos midiendo en el eje X o de abscisas en una unidad. En términos más económicos, cuánto trigo dejamos de producir para producir un auto adicional. Esto es, como decíamos, el costo de oportunidad del bien que estamos midiendo en el eje X. En este caso, el costo de oportunidad de los autos es 0,5 y esto se indica con un signo negativo y en términos absolutos. ¿Por qué? Este signo negativo quiere decir que para producir un auto más tengo que sacrificar, es decir, dejar de producir trigo. Y es por eso el signo negativo. Y se pone entre barras de valor absoluto para evitar confusiones y hablar de costos de oportunidad mayores o menores, independientemente del signo negativo que puede crear confusión.
En términos conceptuales, ¿cómo interpretamos este 0,5? Quiere decir que esta economía, para producir un auto más, tiene que sacrificar o dejar de producir 0,5 unidades de trigo. Recordemos que todos los puntos por sobre la curva son puntos eficientes, donde se utilizan plenamente todos los recursos. Un punto por debajo de la curva, si bien es alcanzable, no es eficiente, es decir, que con los recursos que hay se podría producir más de los dos bienes. Otra forma de decirlo es que dentro de la curva existe desempleo de los recursos existentes. Por otro lado, un punto fuera de la curva no es alcanzable con la dotación de factores existentes o con la tecnología existente. Podrían producirse, por ejemplo, 60 unidades de trigo y 120 unidades de autos si mejorara la tecnología, si hubiera más trabajadores, más capital o más recursos en general. Tenemos ahora dos países, Estados Unidos y Canadá, cada uno representado por sus fronteras de posibilidades de producción. Vemos en principio que las pendientes de estas fronteras o los costos de oportunidad de los bienes difieren. Recordamos que todas las combinaciones de trigo y de autos que están sobre la frontera son accesibles para este país de acuerdo a sus recursos y su tecnología. Imaginemos que en autarquía, es decir, sin comercio, este país, de acuerdo a las preferencias de su población, elige producir 40 unidades de trigo y 40 unidades de autos. Y como no hay comercio, sus posibilidades de consumo están restringidas y deben ser exactamente igual que sus posibilidades de producción. Es decir, el punto A representa la combinación elegida de trigo y de autos producida y consumida por Estados Unidos. De igual modo, el punto A representa la cantidad producida y consumida de trigo y de autos en Canadá. ¿Cómo sabemos cuál va a ser el patrón comercial? Bueno, calculando la ventaja comparativa de cada país y sabiendo que cada país se va a especializar en aquel bien en el que produce relativamente mejor. ¿Cómo hacemos para calcular el costo de oportunidad? Recordemos que el costo de oportunidad del bien que está medido en el eje X es la pendiente de esta curva. En este caso es incremento de Y, 60, todo esto que está acá, dividido el incremento de X correspondiente, es decir, 120. De manera que el costo de oportunidad de los autos en Estados Unidos es 0,5, que quiere decir que para producir un auto más necesitamos dejar de producir 0,5 unidades de trigo. Inversamente, si calculamos el costo de oportunidad del trigo, lo que vemos es que puede calcularse como el inverso de la pendiente de esta curva. En este caso, el resultado del costo de oportunidad del trigo en Estados Unidos es 2, y esto tiene un sentido económico también, porque si pensamos que para producir un auto más tengo que dejar de producir 0,5 toneladas de trigo, es lógico que para producir una tonelada de trigo más tenga que dejar de hacer 2 autos. Siempre dentro de un país, el costo de oportunidad de un bien es el inverso al costo de oportunidad del otro bien. De igual manera, en Canadá, el costo de oportunidad de los autos va a ser la pendiente de esta curva, que es 210 dividido 70. Y recordamos que el costo de oportunidad es constante porque la pendiente de una recta es constante. De igual modo, podemos calcular el costo de oportunidad de trigo y vamos a ver que es el inverso al costo de oportunidad de los autos en Canadá. Ahora bien, nos preguntamos, ¿quién produce los autos más baratos? No en términos monetarios, sino en términos de lo que implica dejar de producir de trigo para tener un auto. Lo que vemos es que Estados Unidos puede producir los autos más baratos, es decir, en Estados Unidos para producir un auto más tengo que dejar de producir 0,5 unidades de trigo, mientras que en Canadá un auto más me cuesta mucho más en términos de la cantidad de trigo que tengo que dejar de producir. Decimos entonces que Estados Unidos tiene ventaja comparativa en autos, porque lo puede producir a un costo comparativamente menor. De igual manera, vemos quién produce el trigo más barato y vemos que Canadá puede producir el trigo más barato en términos de la cantidad de autos que deja de producir para producir una unidad adicional de trigo. Decimos entonces que Canadá tiene ventaja comparativa en trigo. Ustedes ya se darán cuenta
que cuando un país tiene ventaja comparativa en un bien, necesariamente el otro país tiene ventaja comparativa en el otro bien. Es decir, ambos países tienen un producto en el cual especializarse. ¿Cuál es el patrón comercial? Que cada país se especializa en el bien en el que posee una ventaja comparativa, una ventaja relativa de costos, y lo intercambia por el otro. Después vamos a ver con algo más de detalle que con los costos constantes la especialización es total, es decir, si Estados Unidos se va a especializar en el bien que tiene ventaja comparativa y estos son los autos, va a trasladar todos sus recursos a hacer autos y va a producir 120 autos y ninguna unidad de trigo. De igual manera, Canadá va a producir 210 unidades de trigo porque va a destinar todos sus recursos a producir ese bien y no va a producir ningún auto. El punto B es el punto de producción post-comercio o el punto de especialización, que en este caso es total. Ahora bien, una vez que Estados Unidos, que tiene ventaja comparativa en autos, se especializa totalmente en autos, y Canadá, que tiene ventaja comparativa en trigo, se especializa totalmente en trigo, surge la pregunta de cuál va a ser la tasa de intercambio. ¿Se van a intercambiar un auto por 1 tonelada de trigo? ¿Un auto por 2 toneladas de trigo? ¿Un auto por media tonelada de trigo? En otras palabras, ¿cuál va a ser el precio relativo de los autos con relación al trigo? Fíjense que acá de nuevo no estamos hablando de valores monetarios, sino en términos reales. ¿Cuál es el precio de un bien en términos del otro? Para responder esto, tenemos que preguntarnos primero cuáles son los términos de intercambio internos de cada país antes del comercio. Lo que vemos es que en Estados Unidos, si hacemos un auto menos, liberamos los recursos suficientes para hacer media tonelada de trigo, y es por eso que el costo de oportunidad de los autos es 0,5. En este contexto es razonable que un auto en Estados Unidos se cambie por media tonelada de trigo. Y es por eso que decimos que en autarquía el precio del bien que medimos en el eje X con relación al bien que medimos en el eje de ordenadas, es decir, el precio de los autos con relación al precio del trigo, es igual al costo de oportunidad de los autos, es decir, a la pendiente de la frontera de posibilidades de producción. Lo mismo sucede en Canadá. Si queremos hacer un auto más, tenemos que dejar de hacer 3 toneladas de trigo, y es por eso que internamente se va a cambiar un auto por 3 toneladas de trigo. Eso es exactamente igual al costo de oportunidad de los autos. ¿Qué va a pasar cuando estos dos países comercien? Para eso tenemos que introducir la noción de línea de posibilidades de comercio o línea de términos de intercambio. En autarquía, que se intercambian sin comercio un auto por media tonelada de trigo. Los productores de Estados Unidos no van a estar dispuestos a aceptar menos que 1 tonelada de trigo por un auto. Y cada vez que le ofrezcan algo más que media tonelada de trigo por cada auto que están produciendo, van a estar más satisfechos. Es por eso que cuanto más elevada sea la pendiente de esta recta, mejor van a estar los productores de autos de Estados Unidos. Supongamos que la tasa a la que se intercambian los bienes, que ya dijimos que tiene que estar entre los costos de oportunidad de los dos países, supongamos que es igual a 1, y entonces trazaríamos, a partir del punto de especialización total, que es el punto B, una recta con pendiente 1 en ambos países. Como dijimos, esta recta de color verde representa las líneas de posibilidades de comercio, y aquí vemos un punto importante sobre los beneficios del comercio internacional. El comercio internacional amplía las posibilidades de consumo de los países, ya que el punto C, en la situación de autarquía, no era accesible. Y aquí tenemos el punto de consumo post-comercio de Canadá, que nuevamente no era accesible en la situación de autarquía. Vamos a analizar las posibilidades de producción y de consumo antes y después del comercio. Antes del comercio, recordamos que estamos en el punto A. Estados Unidos produce y consume 40 unidades de autos y 40 toneladas de trigo, mientras que Canadá produce y consume 40 unidades de autos y 120 toneladas de trigo. Luego del comercio, cada país se especializa totalmente en la producción del bien que tiene ventaja comparativa. Se intercambian los bienes, en este caso, a una relación de 1 a 1, y es por eso que
Estados Unidos se especializa totalmente en la producción de autos y la producción de autos es 120, vemos que aquí otro beneficio del comercio que es aumentar la producción total. Antes la producción mundial de autos era 80 y ahora es 120. Lo mismo sucede con el trigo. La producción total de trigo, que viene exclusivamente de Canadá, asciende a 210 toneladas, mientras que antes la producción mundial era de solo 160 toneladas. El consumo de los países también aumenta. Ahora, tanto Estados Unidos como Canadá consumen 60 unidades de autos y antes consumían solo 40, mientras que Estados Unidos consume 60 toneladas de trigo, antes consumía solo 40, y Canadá 150, mientras que antes consumía 120. Nos preguntamos entonces cuáles son las exportaciones y las importaciones, y para eso en el gráfico podemos marcar algo que se conoce como el triángulo comercial. ¿Cuántos autos está exportando Estados Unidos? Bueno, si está produciendo 120 autos y consume en la situación final nada más que 60, el resto, es decir, 60 unidades, las está exportando. ¿Cuánto importa Estados Unidos de trigo? Bueno, si está produciendo 0 toneladas de trigo y aún así está consumiendo 60 toneladas de trigo, las importaciones van a ser de 60 toneladas de trigo. La hipotenusa de este triángulo es la relación de términos de intercambio. En otras palabras, el precio o la tasa a la que se intercambian los autos por el trigo, que en este caso es 1. Por eso es que las exportaciones son iguales a las importaciones en valores reales o en unidades. Lo mismo en Canadá. Si Canadá está produciendo 210 toneladas de trigo y está consumiendo solo 150, esa diferencia es lo que exporta de trigo Canadá a Estados Unidos. ¿Cuánto importa de autos? Bueno, si no produce nada de autos y aún así está consumiendo 60 unidades de autos, tenemos una cantidad de importaciones igual a 60 unidades. Y de nuevo, la hipotenusa es la relación de términos de intercambio y esta pendiente tiene que ser igual en los dos gráficos, porque la tasa a la que estamos intercambiando autos por trigo es la misma en los dos países. Otra cosa que tenemos que verificar es como nuestro modelo tiene nada más que dos países, las exportaciones de autos de un país tienen que ser igual a las importaciones de autos del otro país. Y las exportaciones de trigo de un país tienen que ser igual a las importaciones de trigo del otro país. Lo que vemos es que este enfoque, que proviene de la idea de Ricardo, solo establece los límites inferiores y superiores de los términos de intercambio. Fue John Stuart Mill el que elaboró una teoría para determinar con un poco más de exactitud cuáles van a ser los términos de intercambio dentro de estos dos marcos. Y recordando la recta de color verde que teníamos en el gráfico anterior, lo que vemos es que cuanto más cercano estén los términos de intercambio a los términos de intercambio internos de Estados Unidos gana menos con el comercio, porque puede intercambiar un auto por menos cantidad de toneladas de trigo. En otras palabras, cuanto más cercano estemos al costo de oportunidad de Estados Unidos, los términos de intercambio van a ser más favorables para Canadá. Y de nuevo, cuanto más cercanos estemos a los términos de intercambio internos de Canadá, más favorables serán para Estados Unidos, porque va a estar recibiendo más cantidades de trigo por un auto adicional. El punto exacto en donde se va a ubicar el término de intercambio depende de la demanda recíproca. En un curso introductorio de economía, la demanda se define como la cantidad que los consumidores desean adquirir de cada bien a los distintos precios posibles. El concepto de demanda recíproca no involucra valores monetarios, sino que de nuevo todas las variables están en términos reales o en términos de cantidad de bienes. La demanda recíproca se define como la demanda de cada país por el producto del otro país a los distintos precios relativos posibles. Esto proviene tanto de las fronteras de posibilidades de producción de los países como de sus preferencias. Y es por eso que cuanto más demandados estén en términos relativos los autos, más cercano va a ser su precio relativo al costo de oportunidad o a la relación de términos de intercambio interna de Canadá. Y cuanto más demandado sea el trigo, más cercano va a estar el precio relativo de los autos al costo de oportunidad interno de Estados Unidos. Acá dejamos un par de cosas para que piensen. En primer lugar, si un país es chico
aun cuando estemos pensando en costos constantes. ¿El país grande también se va a especializar totalmente? Si no, ¿y por qué? Aquí les doy una pista. En este caso, los términos de intercambio van a ser iguales a los costos de oportunidad o los términos internos del país grande. Tendríamos que pensar por qué y en este caso, ¿quién consigue los mayores beneficios del comercio?